Buenos días a todos. Entonces, bienvenido a esta mañana de lunes 4 de enero. Empezamos la lectura de este fantástico libro, y la lectura y el estudio de este fantástico libro. Así que vamos a empezar. Es así de sencillo. La riqueza, la realización personal están al alcance de todas aquellas personas que lo desean. Basta simplemente con desvelar un secreto, el secreto del éxito. Y para ello sencillamente hay que creer y estar dispuesto a desvelarlo. Napoleón Hill aprendió del famoso industrial, filántropo y escritor Dale Carnegie ese secreto del éxito. Él lo que hizo, y resultó una tarea importante, es primero sistematizarlo, después hacerlo accesible a cualquier persona de cualquier clase social. Piense y hágase rico es una obra diseñada para arrastrar al triunfo, entendido no solo como triunfo económico, sino sobre todo como logro de esta íntima satisfacción que permite el equilibrio personal y que significa la base de las empresas más comprometidas y más deseadas. Napoleón Hill es en la actualidad el autor de autoayuda y superación más prestigioso de todo el mundo. Gracias a él y a sus aleccionadoras palabras, cientos de miles de personas corrientes se han sentido motivadas para convertirse en supermillonarias. Ha sido asesor de varios presidentes de los Estados Unidos. Entre sus obras cabe destacar La actitud mental positiva. Prefacio del editor norteamericano. En el terreno de la realización personal, la independencia financiera y la riqueza del espíritu, más allá de lo que se puede medir en dinero, Piense y hágase rico es uno de los libros más valiosos de todos los tiempos. Nunca hubo otro libro como este, ni nunca podrá haberlo. Fue inspirado por Andrew Carnegie, que reveló su fórmula de realización personal al autor, Napoleón Hill, hace muchos años. Carnegie no solo llegó a ser multimillonario, sino que hizo millonarios a una multitud de hombres a los que enseñó sus secretos. Otros 500 hombres ricos revelaron el origen de su riqueza a Napoleón Hill, que ha pasado toda una vida de investigación difundiendo su mensaje a las personas de todas las clases sociales que están dispuestas a aportar sus ideas, sus ilusiones y sus planes organizados a cambio de la riqueza. Centenares de personas han aplicado los famosos principios de este libro en áreas de su propio enriquecimiento. Sus secretos son tan intemporales y prácticos como lo eran en la primera edición de Piense y hágase rico. En esta última edición, los principios y las fórmulas que conducen al éxito se han hecho asequibles a todos aquellos que desean fervientemente hacer dinero y alcanzar las ricas satisfacciones espirituales que la realización personal proporciona. Piense y hágase rico es un libro eminentemente práctico que indica qué hacer y cómo. En él usted encontrará la magia de la autodirección, de la planificación organizada, la autosugestión, las asociaciones inteligentes, un sistema sorprendentemente revelador de autoanálisis, planes detallados para vender sus servicios personales y la riqueza de otras ayudas específicas, provenientes de la experiencia de grandes hombres que han dado sobradas muestras de su valor. La riqueza al alcance de su mano no siempre puede medirse en dinero. Hay grandes riquezas en las amistades duraderas, las relaciones familiares armoniosas, la simpatía y la comprensión entre los asociados y en la armonía interna que da paz al espíritu. Todos ellos valores mensurables en un plan espiritual. Los conceptos primordiales de Piense y hágase rico lo prepararán para atraer y disfrutar de esos estados superiores que siempre han sido y serán inaccesibles a todo el que no esté preparado para ellos. Cuando empiece a poner en práctica los principios de Piense y hágase rico, esté preparado para una vida distinta, en la que no solo las dificultades y tensiones se suavizarán, sino que estará predispuesto a la acumulación de riquezas en abundancia. Unas palabras del autor. En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos, a quienes han analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero.
El secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz y encantador, me lo espetó sin miramiento cuando yo era un niño apenas. Luego se repentigó en la silla con un destello de alegría en los ojos y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo, a hombres y mujeres que sin ese secreto podían llevar una vida de fracasos. Le respondí que sí, y con la ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa. Ese libro contiene ese secreto, puesto a prueba por centenares de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esa fórmula mágica que le proporcionó una fortuna estupenda debía ponerse al alcance de la gente que no tiene tiempo para investigar cómo ganan los hombres el dinero. Y fue su deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de hombres y mujeres de todas las generaciones. Él opinaba que la fórmula debía enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas y expresaba la opinión de que, si fuese enseñada de forma adecuada, revolucionaría el sistema educativo hasta tal punto que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. En el capítulo sobre la fe, usted leerá la sorprendente historia de la organización de la gigantesca United States Steel Corporation, tal como fue concebida y llevada a cabo por uno de los jóvenes por medio de los que el señor Carnegie demostró que su fórmula funcionaría con todo el que estuviera preparado para ella. Esa sola aplicación del secreto, ejecutada por Charles M. Schwab, le dio una fortuna inmensa, tanto en dinero como en oportunidades. Para decirlos ásperamente, esa particular aplicación de la fórmula le valió $600 millones. Estos hechos, bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie, dan una idea bastante cabal de lo que la lectura de ese libro puede reportarle, suponiendo que usted sepa qué es lo que quiere. El secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado para su beneficio personal, tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él, otros lo han aplicado con éxito para crear la armonía en su hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia que le reportó unos ingresos de más de $75,000 anuales. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, usó su negocio casi en bancarrota como conejillo de indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y permitió a su dueño hacer una fortuna. Todavía continúa prosperando, aunque el señor Nash se haya ido. El experimento resultó tan sorprendente que los periódicos y las revistas le hicieron publicidad muy elogiosa por valor de más de $1,000,000. El secreto fue revelado a Stuart Austin Beer de Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibirlo, hasta el punto de abandonar su profesión y ponerse a estudiar Derecho, que si tuvo éxito, también relatamos esa historia. Cuando trabajaba como director de publicidad de La Salle Extension University, Universidad de Distancia La Salle, que entonces era apenas algo más que un hombre, tuve el privilegio de ver cómo J.G. Chaplin, presidente de la universidad, usaba la fórmula con tanta eficacia que hizo de La Salle una de las universidades a distancia más importantes del país. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de un centenar de veces a lo largo de este libro. No se lo nombra directamente, ya que parece funcionar con más éxito cuando se lo descubre y surge evidente, cuando quienes están preparados pueden captarlo en su búsqueda. Por eso el señor Carnegie me lo señaló de forma tan discreta, sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá ese secreto al menos una vez en cada capítulo. Me gustaría tener el privilegio de decirles cómo sabrá si está preparado, pero eso le privaría de muchos de los beneficios que recibirá cuando haga el descubrimiento según su propio criterio. Si usted ha estado desanimado o ha tenido que superar dificultades extraordinarias, si ha probado y ha fracasado, si se ha visto disminuido por enfermedad o por defectos físicos, la historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula de Carnegie pueden demostrarle que en el desierto de la esperanza perdida existe el oasis que usted ha estado buscando.
Ese secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó en el frente, cuidadosamente disimulado en el entrenamiento que recibieron antes de ir a luchar. El presidente Wilson me dijo que ese fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica peculiar de ese secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica, donde sea que se mencionen. Constate usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede obtener sin pagar un precio, aunque ese sea muy inferior a su valor. No pueden alcanzarlo a ningún precio aquellos que no le estén buscando intencionadamente. Es imposible conocerlo a la ligera y no se puede comprar con dinero porque viene en dos partes. Una de ellas está ya en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con él. Mucho antes de que yo naciera, el secreto alcanzó a ser propiedad de Thomas Alva Edison, el cual lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, aunque apenas tenía 3 meses de escolarización. El secreto fue transmitido a Edwin C. Barnes, un socio de Edison, que lo utilizó con tanta eficacia que aunque solo ganaba unos $12,000 anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando todavía era muy joven. Se encontrará esa historia al comienzo del primer capítulo. Usted se convencerá de que la riqueza no está más allá de su alcance, que todavía puede llegar a ser lo que anhela, que el dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido a tener esos beneficios. Que cómo sé yo esas cosas. Usted deberá saberlo antes de que yo haya terminado ese libro. Quizá lo descubra en el primer capítulo o en la última página. Perdonen. Mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación con la que me había comprometido a instancias del sector Carnegie, analicé a centenares de hombres famosos y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Carnegie. Entre aquellos hombres se encontraban Henry Ford Crash y H.K. Curtis, Theodore Roosevelt, William Wrigley Jr., George Eastman, John Davis, Charles Schwab, etcétera, etcétera, etcétera. Esos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes comprendan y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que, inspirado por el secreto, no alcanzara un éxito notable en el campo de que hubiera elegido. Jamás conocí a ninguna persona distinguida, ni que acumulara riqueza de ninguna índole, que no estuviese en posesión del secreto. A partir de esos dos hechos, he llegado a la conclusión de que el secreto es más importante como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación que cualquier otro concepto que uno reciba a través de lo que se conoce como educación. ¿Qué es la educación en cualquier caso? Eso ha quedado explicado con todo detalle. En alguna parte del libro, a medida que usted vaya leyendo, el secreto al que me refiero resaltará en la página y se tomará evidente ante usted, si está preparado para ello. Cuando aparezca, lo reconocerá. Tanto si percibe el signo en el primero o en el último capítulo, deténgase un momento cuando se le presente y celébralo, ya que esa ocasión representará el hito más importante de su vida. Recuerde, además, a medida que vaya leyendo, que todo eso tiene que ver con los hechos y no con la ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes están preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo. También recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final de preparación, antes de que usted empiece el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave con la que reconocer el secreto de Carnegie. Es esta.
Todo logro, toda riqueza ganada tiene su principio en una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que alcance sus pensamientos. Wow. Entonces empezamos con el primer capítulo. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison. Desde luego los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió lo cierto que es lo que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Esas dificultades hubieran bastado para desanimar la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. El inventor y el vagabundo. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocio con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde: estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que se ha dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que proporcionara su comienzo en el despacho de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia nadie había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Barnes tenía en mente, como su propósito inicial y preciso. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo: vaya, no hay manera. Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de vendedor. En vez de eso se decía: he venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré aunque me lleve el resto de mi vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Quizá el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Los inesperados disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla.
Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato, no confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad, que había surgido discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a ese y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquier que sea, se torna insignificante cuando se lo compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente se pensó en asociación con el gran Edison, se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada que empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. A un metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos son culpables de ese error en un momento u otro. Un tío de R.V. Darby fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para hacerse rico. No sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de mineral brillante. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral. Con discreción cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral saldrían de todas las deudas. Entonces empezaron a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy alto llegaron las esperanzas de Darby y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón de mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris. Y la olla de oro no estaba ahí. Perforaron un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de mina para que mirara la mina y hiciera una prospección. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta repararía a un metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Nunca me detendré porque me digan no. Mucho tiempo después, Darby se resarció sobradamente de su pérdida cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de la venta de seguro de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a un metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido con el sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a un metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo trate de venderles un seguro.
Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1.000.000 anual en seguro. Su tenacidad se debía a la lección que había aprendido de su deserción en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hacen. Más de 500 de los hombres más prósperos que han conocido los Estados Unidos le han dicho al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es en un embustero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Pues bien, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Así que mañana vamos a empezar con una lección de perseverancia de 50 centavos. Así voy a dejar de compartir pantalla, ¿ok? Y espero que esa lectura le pueda ayudar a encontrar ese secreto, ¿no? Lo que me llevo de la lectura de esta primera parte es, es, de, es la sonrisa que tengo en mi cara en este momento, en el sentido que nunca hay que darse por vencido. Todos hemos pasado por victoria y por frustración en nuestra vida, por derrota, por fracasos. Y lo que no podemos permitir es pararnos delante de la próxima frustración. Pero antes que todo, hay que saber lo que uno quiere realmente. Hay que tener un deseo enorme, hay que tener una fe enorme en lo que se quiere y no detenerse. Así que saber dónde estás, saber lo que quieres y no detenerte hasta haber conseguido tu objetivo. Así que los dejo esta mañana. Voy a grabar, voy a subir la grabación en el grupo que he creado en la plataforma de Top Guy United. Que piense y hágase rico. Así que podrán escuchar la lectura en el grupo. Y nada, les deseo un feliz día y nos vemos mañana. Chao, chao.